se necesita, qué importancia tiene para Colombia y de qué manera se jugó ayer, ¿no? Tanto en Congreso, en el Senado como en Cámara con esta decisión. John Didier Rodríguez Marín. Gracias, Carlos, y muy buenos días para el representante a la Cámara. Pues realmente cayó como en desgracia esta reforma a la salud, porque inicialmente trascendió que castigaban al paciente si no seguía juicioso los tratamientos, podría perder beneficios de continuidad de tratamientos, de asistencia médica, de medicamentos, y que incluso la propuesta tenía como meta hacer que la gente comprara una póliza de salud adicionalmente. Finalmente, esto parece que se hacía parte del texto, pero ya a última hora se logró sacar esos dos artículos o esas dos propuestas, eh, y sin embargo, pues aún así decimos que cayó en desgracia porque fue una de las exigencias del Comité del Paro, retirar la reforma a la salud. Y el senador Castillo, de Cambio Radical, pues, quien también es médico, entre otras cosas, digo, no, el país se acaba de perder una oportunidad de mejorar el sistema de salud y de tener mayor cobertura incluso para los jóvenes. Doctor Carlos Eduardo Acosta, representante de la Cámara por Bogotá. ¿Este proyecto realmente como estaba no le convenía a la salud o por la moda de hundir todas estas reformas, incluida la reforma tributaria, es que no contó con suerte y definitivamente será en otra oportunidad? John Didier, buenos días. Gracias por esa pregunta tan importante. Yo tengo una ventajita dentro del Congreso y lo tenemos los congresistas de Colombia Justa Libres, y es que nosotros no llegamos apoyados por grupos de interés, por sindicatos, por la industria, por nada de eso, lo cual nos da a nosotros una independencia absoluta para poder mirar los proyectos desde la convicción, desde el punto de vista académico y sin ningún tipo de, digamos, de cristal a través del cual verlo. Sobre este proyecto debo decir algo, y es que estuvo siempre rodeado de especulaciones, de desinformación y de noticias falsas. En esto quiero ser enfático, John Dire. El sistema, dijeron que nos íbamos a convertir en un sistema como el de Estados Unidos. Falso, eso no lo contenía el proyecto. Que se tenían que pagar pólizas extra. Falso, en ninguna parte lo decía el texto. Que si no cumplíamos con las pautas de autocuidado nos iba a tocar pagar más. Creo que eso fue una interpretación errónea de un artículo que lo que decía era todo lo contrario, que si se cumplían las recomendaciones de autocuidado, iba a haber un cambio en las cuotas moderadoras u otros beneficios. Es decir, lo que iban era querían era crear un incentivo al autocuidado, pero finalmente, como usted lo dice en el segundo texto de la ponencia, ese artículo se quitó, que iban a privatizar el cancerológico y que se lo iban a entregar a, bueno, a un grupo económico, etcétera. Falso, ese artículo lo había preparado el mismo Instituto Cancerológico para poder pasar precisamente de ser una empresa social del Estado, es decir, un hospital que está compitiendo con otros hospitales, a ser una institución pública de categoría especial, es decir, que no tuviera que competir y que pudiera desarrollar además proyectos de investigación, proyectos de docencia y cumplir con otras de las 17 funciones que tiene además de prestar el servicio. Lo cierto sí es que este proyecto tenía un tema que para mí es fundamental y que hemos defendido como partido desde la cosmovisión cristiana, y es que nosotros tenemos que cambiar de un aparato de atención de enfermedad institucionalizado a un concepto, a un modelo de mantenimiento de la salud centrado en las personas. Yo me aterro que acá cuando uno le dice la palabra salud a la gente, inmediatamente piensa es en EPS y hospitales. Así se ha reducido el debate, cuando la salud es un concepto más amplio. La salud es el mantenimiento de las personas en buenas condiciones, de generar hábitos saludables de vida, precisamente es de no enfermarse. Y este proyecto, de alguna manera, traía ese cambio. A la gente no le importa si el hospital es de fulanito perencejo, si es público, si no es público, que la EPS sea de una caja de compensación o no, o el Estado o un privado. Lo que le importa a la gente es que la atiendan bien, que no la manden de un lado para otro, que tenga todos los elementos que se necesitan para su atención y finalmente que tenga una atención resolutiva, es decir, que le solucionen sus temas. La gente quiere calidad de atención y a mí se me hace que este proyecto traía un avance en ese sentido,
porque ataca los determinantes, lo que llamamos unos determinantes de la salud, que son, por un lado, sociales, externos, es decir, lo que se refiere a salud pública, y por el otro lado, lo que se refiere al individuo y la familia, hábitos personales, cultura, costumbres, etcétera, que son lo que se atiende ahora con el aseguramiento. Es decir, estamos pasando de un modelo simplemente de atención de enfermedad a un modelo centrado en la calidad de la atención a las personas. Allí, lógicamente, pues tiene muchos temas de mirar. Pero otro punto interesante que habíamos logrado incluir en este proyecto, John Didier, usted sabe que nosotros somos coautores del proyecto de talento humano en salud, un proyecto que incluye temas importantísimos para todos los trabajadores de la salud en Colombia. Incluye condiciones contractuales justas, es decir, acabar con la tercerización, con las OPS, que tengan pagos justos y a tiempo, generar incentivos para zonas de difícil acceso, jornadas laborales justos, un capítulo especial de prevención a la violencia contra el personal de salud y la capacidad de la autoridad sanitaria de poder planear cuál es el talento humano en salud que se necesita a futuro. Ese proyecto, curiosamente, que es el número 331-334, fue aprobado en Comisión Séptima por unanimidad y en la plenaria los sectores de izquierda y muchas de las asociaciones médicas que ahorita piden mejores condiciones para la salud se le atravesaron porque no era un proyecto de ellos y pidieron su archivo. El proyecto ahorita está en plenaria de Cámara en manos de una subcomisión. Entonces lo que hicimos fue también traer esos conceptos e incluirlos dentro de este proyecto de reforma a la salud para que tuviéramos unas mejores condiciones de laborales del personal de salud en Colombia. Y eso se me hacía que era un tema que necesitamos resolver de alguna manera y que no se puede ideologizar ni se puede politizar, porque es un tema que necesitamos todos los trabajadores de salud en Colombia y me incluyo. Usted sabe que yo soy médico, que he vivido las dificultades de este sistema y sobre todo acabar con una práctica que es horrible dentro de nuestro sistema de salud y que para mí es el principal error que tiene y es el dumping social. ¿Qué quiere decir eso? Que las instituciones, hospitales, EPS, todo el mundo termina cuadrando los números con la nómina y con el pago de los contratistas, especialmente del talento humano en salud. Como no hay intereses, como no pasa nada, entonces simplemente les demoran el salario 3, 4, 5 meses. Tenemos casos aberrantes, John Didier, de hasta un año de demora en los pagos de las nóminas de hospitales y de IPS, y esto es financiarse con los trabajadores, lo cual me parece una práctica que no debe pasar en el sistema de salud colombiano, que traía este proyecto y que solucionaba, y entonces, pues desde ese punto de vista, lamentamos el hundimiento del proyecto. Sin embargo, como les dije, nosotros valoramos que había tiempo y ocasión y realmente la situación del país no está para estas discusiones. Lamenté mucho escuchar dentro de todas estas audiencias que se dieron a las organizaciones médicas hablando en temas políticos. Yo creí que se iba a dar un debate profundamente académico cuando uno escucha que va a participar la Federación Médica Colombiana o el Colegio Médico Colombiano, etcétera. Uno espera un debate técnico, académico, pero fueron posiciones muy políticas, igual que las de muchos sindicatos de salud, defendiendo simplemente un sector, un grupo de interés, y pues yo creo que ahí sí quedamos en deuda y necesitamos volver a reunirnos y tramitar con urgencia una reforma al sistema de salud en Colombia centrado en las personas, en la calidad de atención a los usuarios y en las condiciones laborales del personal de salud en Colombia. Sí, pero ya voy con mis compañeros José Luis Ramírez, Eliezer Ortiz y Carlos Hernández. Pues bastante interesante su posición en este sentido, en que realmente el proyecto sí era bueno y lamenta el hundimiento. Qué lástima que no era el momento por la coyuntura que vive el país, pues no había ambiente para tramitarlo. Pero me repite cuál es esa práctica terrible y aberrante del sistema donde se financian con los trabajadores. ¿Dumping, dijo usted? Yo le digo el dumping social, es Ujú. decir, es terminar cuadrando números con las nóminas y pasa porque sencillamente se puede. Entonces, nosotros en el proyecto de talento humano en salud habíamos incluido un artículo que a mí me parece que es necesario porque, mire, ya la Corte se ha pronunciado al respecto, ya hay resoluciones al respecto, hay una cantidad de normas al respecto que dicen no tercericen, no hagan contratos por OPS, páguele a los trabajadores, pero resulta que no pasa nada. Entonces Sí. nosotros habíamos incluido dentro del proyecto de talento humano en salud un artículo donde
al igual que en sectores como en los sectores de seguridad privada, lo que se hace es que no se continúa con la habilitación de las empresas de salud si no están de acuerdo, si no están al día con las nóminas y con los pagos a los trabajadores. Es decir, esto tiene que tener dientes. Esa posibilidad la tenía que tener la superintendencia, decirle, oiga un momentico, usted no está al día en el pago de su personal, de sus nóminas, etcétera, puede perder la habilitación. Sin embargo, pues lógicamente ese ha sido un tema súper discutido, pero nosotros creemos que hay que ponerle dientes a las cosas porque lo primero es asegurar unas buenas y Sí, unas buenas. José Luis Ramírez, le escucha el doctor Carlos Acosta, representante de la Cámara de Colombia Justa Libres. Pues, doctor Carlos Acosta, con los muy buenos días, es muy satisfactorio poderlo escuchar a esta hora y que le aclare a uno, le amplíe el panorama. Es decir, si le entiendo bien, las centrales obreras, la gente que estuvo en contra de la reforma, los sindicatos, los médicos, las asociaciones, todo lo que reúne la parte médica, incluidos los sindicalistas, la oposición, hicieron un favor entonces fue a las EPS actuales, las que están funcionando, las mantienen en su sitio, largas filas, no ayudan a subsanar la salud, no ayudan a entrega de medicamentos oportunos, largas filas, les repito, citas que nunca se dan a 3 meses. Bueno, como viene funcionando, entonces lo que se hizo fue un efecto contrario. Es decir, al rechazar la nueva que usted dice que es positiva o que tenía cosas muy positivas, mantuvieron los propios sindicalistas, la propia oposición, lo que tenemos que todo mundo nos quejamos y usted conoce a fondo. Y no sé si las prioridades que se tenían, los salarios, las condiciones del trabajador de la salud, pues se perdió entonces la oportunidad y continúan las malas y pésimas remuneraciones a los servidores de la salud. No sé si pues, uno, es esa la pregunta. Sí, doctor, siga. no, claro, José Luis, es que eso es lo más interesante. Pues a mí sí me llamó mucho la atención que tanto de los sindicatos como de otros sectores pidieran hundir el proyecto, pero también desde el sector de las EPS, tanto ASEMI como Gestar Salud, como los sectores del aseguramiento también pidieron hundir el proyecto. Es que este proyecto, entre otras cosas, también tenía un tema muy fuerte de ajuste a las EPS, de mirar si estaban cumpliendo, de que tenían que cumplir con unas metas y cumplir con unos indicadores de calidad en la atención de los pacientes. Les traían un tema de regionalización, o sea, traía muchos temas que pues tampoco le gustaban a las EPS. Entonces lo curioso es que decían, pero venga, un proyecto de la salud que no le gusta a ninguno de los sectores de la salud. Claro, porque es que los pacientes somos los que no tenemos voz. Los pacientes somos los que necesitamos que nos atiendan. Entonces, cuando les dicen a todos los sectores de salud, usted lo está haciendo mal, tiene que ahora mostrar unos indicadores de calidad en la atención, tienen que atender a la gente. Entonces, pues es un tema por el cual yo creo que se opusieron mucho. Sin embargo, también hay que decir que el proyecto tenía unos temas que sí requerían ser revisados y que a nosotros también nos preocupaban. Por eso presentamos más de 15 proposiciones y en total fueron más de 350. Es que hasta ahora este proyecto estaba en su primer debate, hay que recordarle eso a la gente. Este era un proyecto que habían presentado y que estaba en primer debate, para el primer debate en las comisiones séptimas, y traía temas también que había que mirar. Por ejemplo, todo un capítulo de seguridad sanitaria, o sea, de capacidades para que el gobierno pueda tomar decisiones en casos de pandemias, etcétera, que requiere mirarse con todo cuidado y sobre todo nosotros que somos defensores de las libertades individuales nos preocupa que haya, digamos, que el Ejecutivo tenga cierta capacidad de actuar sin consultar a otros sectores o sin un control previo. El tema de reorganización de los hospitales. Obvio, ese es un tema que hay que mirar con mucho cuidado. Todos queremos que nuestros hospitales sean más eficientes, resolutivos, etcétera, pero también queremos ver, bueno, ¿cómo es que se va a dar ese proceso? ¿Cómo es que se están generando esas redes integradas e integrales de servicios? Porque hay algo que hay que decir, José Luis, y que usted tiene razón. Esas redes ya están operando.
esas inversiones extranjeras en salud ya están ocurriendo, ya se están comprando clínicas, se están comprando grupos farmacéuticos, se están comprando una cantidad de entidades y de instituciones del sector salud, y lo que hacía esta norma era decir, bueno, un momentico, venga la superintendencia financiera también y mire qué es lo que está pasando, etcétera, y era como ponerle un poquito de orden a un tema que ya está ocurriendo en Colombia y para el que vamos con la legislación que tenemos ahora. Es decir, los hospitales públicos tienen que competir ahora con esas redes de servicios y finalmente a la gente lo que le importa es que la atiendan bien, no si el hospital lo administra unos u otros. Entonces, ese tema de reestructuración y de creación de redes también nosotros lo queríamos mirar con mucho cuidado y que se discuta en el Congreso de la República, que es el escenario para dar esas discusiones, no las calles, ni las redes sociales, ni las cafeterías, sino que se discuta con la participación de todo el mundo en el Congreso y creo que a partir de la próxima legislatura esta va a ser una de las tareas que tenemos que hacer, revisar esos temas en el sistema de salud colombiano. Sí, doctor, y quería agregarle una cosita. Es decir, el único ganador en que se haya caído es Cambio Radical y su gerente o su director, Germán Vargas Lleras, porque de todas formas con cara ganaba y con sellos también, porque ahora tiene dos ministerios con la cosa política que usted dice, que no es posible de dividir la parte de la salud, como usted lo señala, y la política. En este momento le acaban de nombrar al viceministro de Hacienda, cuota de él, y le nombran anoche a la ministra de Comercio, cuota de él y amiga de él, por la caída de la famosa reforma a la salud, la 010. Entonces hay gente que gana y nunca pierde. Así es, se están dando, digamos, unas movidas políticas muy interesantes y sí, Cambio Radical aumentó su participación en el gobierno y ayer fue el único partido que votó a favor de la reforma. Lo entiendo porque era un proyecto presentado por ellos y lo que les digo, era un proyecto, la verdad que tenía cosas muy interesantes, cosas que son necesarias de revisar en el sistema, como el tema de atención primaria en salud, que es, digamos, ese es un tema en el que estamos demorados en avanzar en Colombia, enfocar el sistema en la medicina familiar, que haya una buena capacidad de resolución allí cerca donde se presentan los casos y que haya oportunidad de atención para todos y no tener que pedir fichas, temas de estos, sino que uno pueda tener su médico familiar y tenga ese acceso rápido. Digamos, eran temas muy interesantes que traía el proyecto y que desafortunadamente, pues por el ambiente político, pues no era oportuno tramitarlo. Pues representante de la Cámara por Bogotá, Carlos Eduardo Acosta, muy amable, gracias por estos minutos para los colombianos a través del sistema informativo de las Américas. John Didier, muchas gracias y bueno, Dios los bendiga y mil gracias por siempre ustedes estar al tanto de la información y tratando de llevar, digamos, esas noticias de la manera más transparente y bien informada para la gente, que es tan necesario en tiempos de tanta desinformación, mentiras, fake news, etcétera, que vemos por las redes sociales. Sí, señor, es el representante de la Cámara por Bogotá, Carlos Eduardo Acosta, médico. Dice que este proyecto siempre estuvo rodeado de noticias falsas, que sería un modelo como el de Estados Unidos, por ejemplo, se decía que mucha especulación en ese sentido, que todo lo que se dijo del proyecto era falso, que sí era cierto que el proyecto tenía un cambio de modelo donde el sistema, donde en el sistema lo más importante eran las personas y no las EPS ni las IPS, que es necesario crear una cultura por el autocuidado y la prevención. La gente quiere calidad en el servicio y eso lo traía la iniciativa. Estamos pasando de un modelo de atención a la enfermedad a uno de calidad. Era la idea de este proyecto, que hay que acabar con la práctica así terrible y aberrante del sistema y es financiarse con los trabajadores, demoran sus salarios, que lamenta por eso el hundimiento del proyecto, que no hubo un debate técnico, sino político, y que no era el momento definitivamente para sacarlo adelante, que el dumping, como él lo llama, el dumping social, donde se cuadran los números con la nómina social. Dice que los sindicatos de los trabajadores de la salud, al pedir el hundimiento del proyecto, lo que hicieron fue defender intereses particulares y que definitivamente a la gente lo que le importa es que la atiendan bien.
7 de la mañana, 18 minutos, Sistema Informativo de las Américas. Claro que sí, John Digger, gracias por esa conclusión que usted nos da. Doctor Carlos Acosta, creo que está ahí todavía, porque es que le pregunto, de todos modos, dentro de las reformas, así como la reforma tributaria que decíamos que traía también muchos temas positivos y que es necesaria para un país, como es necesaria una reforma laboral, una reforma pensional, traía su venenito, porque no sé, es que me ausenté un segundito, pero ese polémico artículo 010, que fue el que tanto señaló desde los diferentes sectores que era un veneno total para esa reforma a la salud, representante, qué pena. Carlos, gracias. Sí, no, tenía temas, como les digo, que merecían la pena revisarlos. Uno de los temas que a nosotros más nos preocupaba era un capítulo nuevo que se incorporó, digamos, dentro de la discusión, que era el tema de seguridad sanitaria, donde pues se le daban unas capacidades al ministerio de tomar decisiones en casos de pandemia, emergencia, que sabemos que puede ser necesario, pero que requería una revisión especial y sobre todo el tema de reestructuración hospitalaria de la red pública y de las redes integrales e integradas de salud, que es prácticamente un modelo de integración horizontal. Digamos, en esos temas necesitamos ahondar, ahondar en el tema de talento humano en salud y por eso nosotros como partido habíamos incluido esas proposiciones y esperábamos poder sacar adelante esos temas que benefician a todo el sector de la salud en Colombia dentro de este proyecto, pero pues desafortunadamente no fue el momento y bueno, vamos a esperar y seguir insistiendo en ese tema porque para mí el tema de talento humano en salud y de lograr unas condiciones dignas de trabajo para los médicos, enfermeras, personal asistencial, camilleros y también para los profesionales independientes es como una tarea personal, ¿no? Claro que sí, pues Pero doctor Carlos Eduardo, usted no doctor lo quiere Carlos dejar ir, Eduardo, no, José Luis, no lo quiere dejar ir. no, no, pues es que es muy interesante y son los temas que no están que es que la gente no habla con la claridad. Si Es usted que va a son, hablar con un sindicalista, sí, nos echa un carretazo y nos dice que esto se cayó porque iba en contra del pueblo. Y bueno, cuando usted, no, pero hay que mirarlo. Pero también le quiero hacer esta reflexión a ver qué me dice este doctor Carlos Eduardo. Eh, bueno, pero no se improvisó, porque hasta donde tengo conocimiento, lleva más de un año dando vueltas a ese proyecto. Había tiempo de estudiarlo, había tiempo de hacerle modificaciones, había tiempo de la discusión, es decir, hubo ineficiencia, dilataron, no lo tomaron en serio, lo dejaron para mañana, miremoslo por la tarde, no, eso dejémoslo para mañana, porque ese viene dando vueltas más de un año. Sí, José Luis, lo que pasa es que este tipo de proyectos, digamos, traen tantas cosas y tocan tantos sectores que cada vez que aparece un artículo, aparece un sector que dice, no, ese artículo no lo pongan, pónganlo así, pónganlo así. Y la verdad hay tantas posiciones tan disímiles dentro del sector de la salud, porque usted sabe que es un sector que tiene digamos, varios componentes. Entonces está el componente de prestación, donde ellos exigen es que les paguen, no importa lo que sea. Está el componente de aseguramiento, donde dicen, sí, pero pasen bien las facturas, usted no me puede cobrar traslados de ambulancia al primero al segundo piso, esto requiere también auditoría. Está el sector que hace vigilancia y control, está el otro sector, están los contratistas independientes, bueno, entonces es un sector tan complejo que por eso le digo, así es, tuvimos 8 audiencias públicas, 2 foros, cientos de conceptos y más de 350 proposiciones de los congresistas. Es decir, acá había un trabajo inmenso por hacer y hasta ahora se estaba comenzando la verdad, porque hasta ahora estaba en el primer debate, a pesar de que tenía el mensaje de urgencia del gobierno nacional. Es decir, es un tema complejo, un tema denso, un tema que requiere muchas explicaciones. Cambiar a ese modelo de atención primaria, por ejemplo, ya hay muchas confusiones. La gente cree que atención primaria es salud para pobres o primer nivel de atención. No, hay atención primaria en todos los niveles de atención. Y aquí se iba a acabar con los nivel primero, segundo, tercero, cuarto, para hacer simplemente unos servicios esenciales y unos servicios complementarios, de manera que en esas redes, pues al paciente finalmente no tenga que pasar autorizaciones ni nada de esas cosas, pero eso dentro del sistema pues requiere muchos cambios y lógicamente aquí estamos hablando de intereses económicos, intereses personales, intereses políticos, intereses laborales, porque la salud desafortunadamente en cada región del país usted sabe que tiene inmersos una cantidad de intereses y lo que descubrí ahora, que sí no conocía dentro del sistema, es que tiene también una cantidad de intereses políticos, es decir,
no solamente en el sector de prestación de servicios, sino en la academia, incluso en los gremios de la salud, lo que me pareció muy interesante. Pues gracias al Sí. doctor Carlos Eduardo Costa, médico de profesión. Es que esa era la invitación, John Didier y José Luis y compañeros, porque no solamente tenemos la visión del representante, sino del hombre profesional en salud y también de un hombre de fe, que es también una de las grandes garantías que tiene el doctor Carlos Eduardo Costa. Pues médico, de verdad, ya lo he despedido John Didier, pero le agradecemos y discúlpenos seguir extendiendo su participación en el CIA. Un abrazo a la distancia, médico. Carlos, Dios los bendiga y muchísimas gracias. Siempre pendiente a esta oportunidad de explicarle a la gente de verdad qué es lo que ocurre con los proyectos, porque a veces se arman tantas especulaciones, desinformación, que la gente se confunde. Por eso le digo, nosotros tuvimos la ventaja de que no éramos ni autores, ni ponentes, ni absolutamente nada de este proyecto, y lo enfrentamos desde el conocimiento y desde el interés de que mejore la salud de las personas. Entonces, en otra ocasión será, y estaremos siempre desde la Comisión Séptima del Congreso trabajando por el bienestar y salud de los colombianos. Muchas gracias, Carlos. Bendiciones. Credibilidad. www.elciaradio.com. CIA. Sí a la vida. Quien tiene la información, tiene el poder. El poder de analizar. El poder de preguntar. El poder de investigar. El poder de encontrar la verdad. CIA. El poder de la información.